2221. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Por todo lo que tú hiciste por nosotros, Señor, y lo que tú harás en un futuro, Señor. Te bendecimos, te alabamos, Señor, y te glorificamos, Señor. Permítanos poderte decir así como tu amado Hijo lo dijo un día en Juan 17. Padre, glorifícanos para poderte glorificar y poder verdaderamente cumplir, Señor, tu propósito por el cual verdaderamente nosotros estamos aquí, Señor. Gracias por todo, Señor, gracias por tu enseñanza. Amplía, Señor, las estacas del conocimiento, del entendimiento y de la sabiduría de nosotros, Señor, porque somos finitos, para que podamos, Señor, conocer más de ti y podamos verdaderamente vivificar tu nombre y poder llevar, Señor, tu mensaje a todas partes, como lo indica, Señor, tu palabra, Señor, y predicar el Evangelio en todas partes. Bendecidos mis amados hermanos, buenos días, bendiciones para todos. Pueden estar tranquilos, sosegados, no están cansados, ¿no? Bueno, quiero comentarles que esta madrugada el Señor me despertó a las 3 de la mañana y me puso un tema y yo le decía, Señor, ¿cómo puedo cuadrar el tema con respecto a lo que estamos hablando? Y venimos hablando de 4 palabras, y esas 4 palabras son propiciación, redención, remisión y expiación. Resulta que ya estamos en la vuelta del gozo, ya prácticamente estamos en un proceso que se llama remisión y ya estamos cerquita a la expiación. Cuando tenemos una deuda y alguien la cancela, el deudor inmediatamente cambia de nombre, cambia de objeto y el que está debiendo la deuda, que es remitido, o que es prácticamente perdonado de su deuda, es inmediatamente queda libre. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros, los que en este momento estamos, somos libres. ¿Por qué? Porque ya alguien pagó la deuda por nosotros. Nosotros prácticamente estamos en un proceso en el cual tenemos que reconocer lo que tenemos. Y muchas veces nosotros no lo reconocemos porque verdaderamente no sabemos lo que tenemos. ¿Y qué tenemos nosotros? Tenemos prácticamente la libertad para poder escoger, para poder tomar, para poder decidir caminar o no caminar en lo que estamos. Pero para poder verdaderamente caminar en lo que estamos, tenemos que buscar las herramientas que Dios dispuso para que nosotros pudiésemos caminar en el camino que Él tiene. Porque el plan de Dios es que nosotros podamos estar en su camino y en sus pensamientos. No que nosotros tengamos nuestros propios caminos y nuestros propios pensamientos. ¿Por qué? Porque los nuestros son finitos. Si usted se fía, muchas veces nosotros planeamos una cosa
Y en poco tiempo esa cosa ya termina, o se hace o no se hace, y a veces nos queda un sabor amargo porque verdaderamente lo que esperábamos no se ha podido cumplir. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a hacer determinadas cosas, a tomar una decisión, sin consultar con Dios, sin consultar con el que todo lo sabe, y terminamos, ¿sí?, doloridos, ¿sí?, angustiados, quebrantados, todos los elementos, cuando verdaderamente teníamos que haber ido a la presencia de Dios y haber esperado que Él nos guíe, que Él nos dirija, que Él verdaderamente nos enseñe para nosotros poder hacer lo bueno, buenas obras. Y ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros podamos disfrutar de todo lo que Él hizo. El plan de Dios no es que usted, mi amado hermano, tenga la comida a su lado y usted no la pueda comer por algún motivo. Llámese enfermedad, llámese que de pronto no tuvo gusto, o llámese que de pronto un afán le hizo levantarse e irse y dejar de comer. Y Dios no quiere eso, mi amado. Dios quiere que tú vivas, que tú verdaderamente disfrutes de todo lo que Él tiene dispuesto para ti. Óigame bien, tiene dispuesto para cada uno de nosotros. Así como muchas veces, la vez pasada, hablábamos de que el plan de Dios no es que todos sepamos lo mismo, sino el plan de Dios es que nosotros, ¿sí?, empecemos a vivir una experiencia dentro de este mundo. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo. Y para poder vivir en este mundo necesitamos una serie de elementos que tienen que ser suplidos por nosotros mismos. Me explico. Si usted quiere vestirse, tiene que comprar el vestido. Y para poder comprar el vestido, usted tiene que elaborar, tiene que trabajar para que le den una remuneración, y con esa remuneración poderse usted hacer a ese vestido y poder verdaderamente cumplir o llenar una necesidad. Y así también pasa en todos los elementos, en todas las cosas. Si usted no cuida su salud, si usted no mira lo que tiene en su cuerpo, si usted no aprecia su cuerpo, pues pasará el tiempo y en un momento dado vendrán una serie de factores que son por deficiencia, ¿sí?, llevarán a una enfermedad, y esa enfermedad prácticamente nos lleve a que de pronto perdamos lo que hemos ganado y de pronto estemos en una cama, en una clínica o qué sé yo, en cualquier lugar, sin poder disfrutar de lo que verdaderamente Dios quiso con mi vida. Hace 8 días yo les decía, una semana hace, les decía que si de pronto tenían algo, si en su mente de pronto había alguna duda, alguna inquietud con respecto a lo que estábamos hablando, ¿sí?, vale la pena de a ver si de pronto hoy lo podemos resolver, para que vayamos llevando todo un bosquejo completo, no por partes, sino todo completamente, íntegramente. ¿Alguien tiene una duda? Todos están ya conocedores de eso, todos. Wow. María I, ¿usted qué es la que? Hoy no, hoy vino. A ver, Nelly, Nelson. ¿No? A ver, señorita, cuéntame. ¿Usted tiene una pregunta? ¿Seguro no tiene ninguna pregunta nadie? Bueno, listo, entonces sigamos la marcha. Sí, pues también estaba hasta ahora entrando en... Perdón, ¿te damos un micrófono? ¿Dónde está el micrófono? Eso, Felipe, gracias. Mi pastor, sí, mi pastor, bueno,
Primeramente, pues buenos días a todos y pues sí, como dijo María Vida, hasta ahora estoy entrando en el contexto, pero sé que vienes hablando con respecto a la gracia, que bueno, no hemos terminado todavía esa enseñanza contigo y no, por ahora no tengo ninguna pregunta. No. Bueno, mis amados hermanos, entonces nosotros veníamos hablando, hace 8 días, comentábamos de una cita bíblica que vale la pena que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque es un misterio. De acuerdo a la palabra de Pablo, del apóstol Pablo, es un misterio, y ese misterio se llama el misterio de la piedad. Eso está en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Lo leemos otra vez para poder... ¿Lo pasó? Si quiere, con mucho gusto. La palabra de Dios dice así, 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Amén. Dios fue manifestado en carne, Amén. justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Entonces, si la palabra de Dios dice que fue manifestado en carne, o sea, Dios por intermedio de Él mismo, de su propiciación, dispuso que viniese alguien en el nombre de Él, ¿sí?, para que ese alguien pudiese presentarse y pudiese verdaderamente asumir la deuda que nosotros, fíjate bien, la humanidad había contraído por culpa de una transgresión de la ley, por culpa del pecado. Resulta que la paga del pecado, según la palabra, es muerte. Entonces todos estábamos condenados a morir. Todos estábamos condenados a morir. ¿A morir de qué forma? Podíamos morir, ¿sí?, una muerte de tipo físico o una muerte de tipo espiritual. Nosotros todos, los humanos, pensamos en la muerte de tipo físico y no miramos la muerte de tipo espiritual, y que verdaderamente en lo esencial, en lo vivificante del cristiano, del cristocéntrico, es que nosotros tenemos que vivir en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para tener vida eterna. No para morir, sino para vivir. El plan de Dios era que todos pudiésemos vivir, que todos viviésemos en la presencia de Él, bajo esa unción, bajo la esencia del poder de su Espíritu. Entonces, la palabra de Dios dice ahí, dice, fue manifestado en carne. Él vino por intermedio de su Espíritu, que se encarnó en una virgen. Entonces se manifestó en la tierra, descendió de lo alto, trajo algo de arriba, lo trajo aquí a lo natural, a lo terrenal, ¿sí?, y Él nos mostró a nosotros un caminar que es el que está escrito en los 4 evangelios, lo que está escrito según lo refiere Pablo, lo refiere el apóstol Pedro, lo refiere el apóstol Juan, para poder verdaderamente llegar a un punto que era el de volver otra vez a la presencia del Padre. Por eso Jesús, el Maestro, dice, el único que ha descendido de lo alto soy yo, ¿sí?, y yo volveré otra vez a lo alto. Y Él lo cumplió. Cuando Él vino, Él se crucificó, murió, fue enterrado, resucitó y ascendió a lo alto para ocupar el espacio que a Él le corresponde por intermedio de la decisión del Padre. Todo esto es decisión soberana. Tenemos que darnos cuenta hasta dónde Dios es soberano, porque muchas veces nosotros, en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento, creemos que Dios es como si fuera un Dios natural, y resulta que Dios es un Dios
soberano, es el creador de todos nosotros. Es el único que tiene vida, el único que verdaderamente está vivo, está presente en cada uno de nosotros. ¿Por intermedio de quién? Por intermedio de su propia decisión. Si nosotros miramos y analizamos los diferentes evangelios, ¿sí?, nos encontramos con que la presencia de Dios estaba manifiesta por medio de aquel que vino, ¿sí?, aquel que descendió de lo alto, y aquel que prácticamente, aquel espíritu que se encarnó, que se llamó Emmanuel, que era Dios con nosotros. Nosotros estuvimos hablando antes, hemos venido hablando de una serie de acontecimientos que sucedieron en el Antiguo Testamento y a nivel de los profetas y los salmos, para poder verdaderamente ver la presencia y ver que se cumplió lo dicho por Dios, o sea, lo establecido en la palabra de Dios. Para ver que aquellas palabras proféticas, aquellas citas proféticas venían y se hacían realidad y se mostraban. Si nosotros miramos, por ejemplo, en Isaías 53, ¿qué dice Isaías 53, capítulo 1? Perdón, Isaías capítulo 53, versículo 1. Felipe. 53. Así dice la palabra del Señor, Isaías 53:1. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? Amén. Entonces, si nosotros miramos, hay una pregunta que hace el profeta: ¿quién ha creído? Y después dice: ¿a quién se ha revelado el brazo poderoso de Dios? O sea, el Yahad. Si nosotros hemos venido analizando todo el tiempo, hemos estado hablando durante, qué sé yo, cuántos años, del amor de Dios. ¿Sí? El amor de Dios que se ha manifestado, inicialmente se manifestó por la gracia soberana de Él, generalizada con todos, sin tener ninguna excepción de nadie, ¿sí?, y que después, debido al pecado, ¿sí?, Él necesitó, o Él tuvo, o Él hizo, o Él ya había establecido una serie de momentos que llamamos momentos de Dios, en donde Él en cada momento se cumplían determinadas cosas. Cuando Él estableció, en el comienzo de los comienzos, Él estableció una condición que le dijo a Adán: de todos los frutos del huerto podéis comer. Pero Él colocó al hombre en un sitio especial, lo colocó en ese lugar que se llamó Edén, ¿sí?, que era un paraíso, para poder disfrutar de todas las cosas que Él había hecho. Si nosotros lo miramos, hablábamos la vez pasada de que Dios, el día séptimo, reposó de su obra, ¿sí?, y vio que su obra había sido, ¿sí?, excelente. Habíamos hablado de Génesis capítulo 2, versículos 1, 2, leamos el 3, Martín. Así dice la palabra del Señor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Amén. Entonces Dios bendice un día, pero Él vio que todos los otros días, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, Él los había hecho, había realizado y se había fijado de que todo era bueno, que todo era agradable, que todo era perfecto. Por lo tanto, cuando Él vino el séptimo día, Él se dio cuenta y reposó, descansó de todo lo que había hecho. Y si nosotros miramos, hay una situación entre Génesis 1 y Génesis 2. En Génesis 1 miramos una creación, un patrón, y en Génesis 2 miramos un reposo. Pero si nosotros analizamos en Génesis 1, en el versículo 26, es cuando Dios, ¿sí?, Dios crea al hombre.
¿Ve? Él no dice, hágase el hombre. Él toma un tiempo, toma una parte de sí mismo para poder hacer al hombre, y la palabra de Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea, no era una sola persona, sino eran varias personas. La otra vez habíamos comentado, había dicho, que ese hagamos significaba plural, o sea, no era singular, era dos o más personas que estaban con ese hagamos. Por eso nosotros tenemos, y de acuerdo a la evolución que sigue la palabra, hemos podido llevar y tener en cuenta de que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. O sea, hay tres personas, tres identidades que se manifiestan con el poder, con la soberanía y con el carácter de Dios, del Dios creador. Si nosotros hablamos dentro del parámetro de ya de la remisión, estamos viendo que hay una persona que ha ocupado el puesto de otra persona que se llama humanidad y que tiene un pecado, que tiene una deuda. Esa persona se llama Emmanuel, Cristo Jesús, Dios con nosotros. ¿Para qué vino? Para poder cancelar la deuda de la humanidad, pero esa deuda de la humanidad tenía tenía unas características especiales. ¿Ve? Si nosotros lo miramos, en el Antiguo Testamento, Dios estableció un lugar que se llamó el santuario. Ese lugar que Dios le mostró a Moisés para que él lo viera e hiciera a imagen y semejanza de lo que había visto en el cielo, lo hiciera en la tierra, que fue cuando vino Moisés y hizo el tabernáculo en la tierra. Y ese tabernáculo tiene tres lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Si nosotros miramos, dentro de ese atrio se cumplían una serie de funciones que las tenían que cumplir los sacerdotes y los levitas. Ese cumplimiento del sacerdocio era un cumplimiento especial para lo cual Dios había ungido ese sacerdocio, de modo tal que nadie lo podía hacer si no eran solamente ellos, porque ellos eran los únicos llamados para poder cumplir el sacerdocio, para poder hacer las funciones de poder redimir, poder remitir los pecados que tuviese esa persona, que eran llevados y que eran trasladados a un animal. Y ese animal cumplía una función dentro del contexto del Antiguo Testamento. Ese animal era la fórmula que Dios tenía a su pueblo para que su pueblo pudiese ser perdonado de los pecados, pero para eso necesitaba pagar un precio, y ese precio era la muerte de un animal inocente, el cual era degollado y su sangre era esparcida en el lugar santo y en el altar, de forma tal que lo que sobraba de su sangre era derramada en la tierra, en el lugar del atrio. ¿Hasta ahí vamos? ¿Entendió? Entonces, ¿qué pasó? Dios, viendo que el pueblo de Israel, a pesar de tener todas esas posibilidades, poder hacer esas obras, poder cumplir las ordenanzas que él había dado con respecto a eso, se daba cuenta de que, se dio cuenta de que el pueblo de Israel no cumplía a cabalidad todas esas ordenanzas, por lo cual iba a estar siempre en pecado.
por muchas razones. Porque el ser humano, como todos sabemos, el ser humano no es perfecto. El único perfecto, ¿quién es? Amén. Y con base a eso, a esa perfección, Dios estableció, o ya había establecido de antemano, que el hombre no podía verdaderamente, el hombre como humano, no podía verdaderamente cumplir, ¿sí?, la paga del pecado, porque no estaba capacitado. Primero que todo, porque era humano. O sea, de pronto no iba a resistir, ¿sí?, la intensidad de esa paga del pecado. Segundo, el elemento que iba a cobrarse, a cobrar esa paga del pecado, ¿sí?, iba a exigir de pronto mucho que el ser humano no podía resistirlo, y que para eso se necesitaba alguien que tuviese la fortaleza, que tuviese la fuerza, pero a nivel espiritual, para poder resistir ese cobro de esa deuda. ¿Hasta ahí me han entendido? Entonces, ¿qué pasa? Entonces Dios estableció que fuera Él mismo quien lo hiciera. Pero para poderlo hacer Él, sabemos que Él es un Dios todopoderoso, que Él es soberano, ¿sí?, y que Él prácticamente ocupa todo el espacio. Entonces, si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, Dios quiso venir a su pueblo, mostrarse a su pueblo para que su pueblo lo conociera cómo era Él, así como Moisés, así como Abraham, ¿sí?, así como Noé conoció del Dios Todopoderoso, pudo disfrutar de su presencia. Dios también quería que el pueblo de Israel, o sea, su pueblo escogido, la nación santa, ese pueblo escogido por Dios, pudiese conocer, pudiese verlo. Pero cuando Él le pidió a Moisés que preparara ese pueblo y que ese pueblo lo esperara, cuando vino a presentarse a ellos, Él se presentó como lo que Él era. Él no podía presentarse de una forma diferente. Truenos, relámpagos, una voz dura, ¿sí?, fuerte. ¿Por qué? Porque era el Dios infinito, era el Todopoderoso. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Tuvo temor. Al tener temor, entonces le pidió a Moisés que fuese el intercesor, ¿sí?, que le llevara las inquietudes o las peticiones de ellos a Dios. Pero todos iban y le decían a Moisés. Moisés pasaba esas peticiones a Dios y Dios volvía otra vez, y por intermedio de Moisés descendía otra vez y se presentaba eso. Eso sucede en la iglesia tradicional. Han repetido ese esquema, donde uno va, lleva sus pecados, se los confiesa a alguien, y ese alguien, ¿sí?, le perdona a uno los pecados, cuando ese no es lo real, eso no es lo cierto. ¿Ven? Tenemos que ir. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Cuando vino Moisés, ¿sí?, y Dios se presentó en el monte, que era el monte de Oreb, el monte de Sinaí, en toda su magnificencia, en toda su presencia, el pueblo tuvo temor. Entonces le tocó a Moisés ir a la presencia del Padre, y cuando Moisés descendió, después de haber estado con el Padre, se encontró con que su cara estaba transfigurada, y el pueblo no podía verlo, por eso. Entonces él se cubrió su cara con un manto, con un velo, y es lo que en este momento vemos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 4. Lo leemos. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Habla del velo del Señor, del velo que el enemigo puso. ¿Será 2 Corintios 4:4? Miremos a ver.
en las cuales en los cuales el Dios de este siglo Amén. cegó Ese es. el entendimiento de los incrédulos, para que no los resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Listo. Sí, es 2 Corintios 4:4, rectifico. Entonces, de esa forma Dios estableció que ya el pueblo no podía verdaderamente ver su presencia y que ameritaba que alguien estuviese intercediendo por él. Cuando nosotros miramos dentro de este contexto estas 4 palabras, propiciación, redención, remisión y expiación, entonces empezamos a analizar la parte de la remisión. Habíamos visto que la remisión dentro del contexto hebreo era salat, que es igual a perdonar, ¿sí? Ser perdonar. Y dentro del contexto griego tenía un término que era afiemi, ¿sí? Que es enviar a lo lejos, trasladar. El planteamiento de estos verbos era que si usted era perdonado, o sea, si alguien asumía su deuda, usted quedaba libre y usted podía irse para donde quisiera irse, quedaba en libertad completa. Y eso es lo que significa el perdón. Si nosotros analizamos la palabra del perdón, ¿sí? Ya lo hemos visto. ¿Por qué? Porque una vez la pastora habló sobre el perdón durante casi como unas cuantas veces, como unas 10 veces. Y esa palabra del perdón, ¿sí? Está reflejada acá en este espacio, que es el de remisión, o sea, el de remitir los pecados. O sea, los pecados de cada uno de nosotros fueron pagados, o sea, se pagó un precio. Y ese precio que se pagó, ya lo sabemos todos, que es un precio que Emmanuel, que Dios con nosotros, pagó. ¿Por medio de qué? Por medio de un sufrimiento, de ir a la cruz, y en la cruz, en el madero, ¿sí? Él colocó los pecados para todos, para que todos se dieran cuenta de lo que estaba viviendo, y después Él pagó ese precio, o sea, Él canceló esa deuda. Nosotros, todos, íntegramente todos, entramos dentro de ese campo especial de Dios que estableció por intermedio de su Hijo amado, de ese Espíritu encarnado. ¿Qué era? Que si usted tenía una condición, había una condición especial, así como la hubo en el comienzo de los comienzos. En el comienzo de los comienzos, ya lo habíamos dicho, que Dios le colocó una condición a Adán, ¿sí? Que era que no podía comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Podía comer de todos los frutos y del fruto del árbol de la vida, pero no podía comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y mal. ¿Por qué? Porque podía morir, porque iba a morir. En este momento Dios estableció una condición. Esa condición, ¿qué era? Que si nosotros creemos, como lo dice Juan capítulo 1 versículo 12, ¿qué dice en Juan 1:12? ¿Quién lo va a leer? ¿Martín o Manuelito está ahí? Yo lo voy a leer, pastor. Listo, perfecto. Estoy trabajando, Manuelito. La palabra de Dios dice así, Juan 1:12. Esa voz es casi parecida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué sigue después? En el siguiente. ¿Cuál? El siguiente, mijo. Siga leyendo, siga diciendo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni voluntad, sino de Dios. Amén. Entonces nosotros no somos hijos de Dios por ser engendrados por carne o por sangre, ni por voluntad de hombre. Nosotros somos engendrados por voluntad de Dios. ¿Cuándo se estableció ese pacto? Ese pacto se estableció cuando Dios habló con Abraham y le dijo, mire las estrellas, porque Abraham iba a ser, o sea, se convirtió en el padre de todos, ¿qué? De todas las naciones, o sea, el padre de la humanidad. En ese momento, así como lo dice la palabra, nosotros, para poder verdaderamente nosotros ser considerados como hijos de Dios, tenemos que cumplir una condición. Esa condición es que tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que verdaderamente vivir bajo la presencia de ese Espíritu encarnado, ¿sí? Que es el Hijo de Dios. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Listo. Como vino esa condición tenía la facilidad o la factibilidad de que usted, mi amado hermano, si usted confiesa, si usted verdaderamente se acerca, si usted toma esa decisión, si usted reconoce, ¿sí?, lo que la palabra de Dios dice, usted ya tiene el derecho a ser llamado hijo de Dios. O sea, usted va a ser coheredero del reino, ¿sí? Y prácticamente usted va a tener todas las bendiciones que la palabra de Dios dice. Usted puede, ¿sí?, hay promesas, y si usted las pronuncia con su palabra, con su boca, y usted clama por esa promesa, la promesa Dios se la va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él así lo estableció. Está escrito. Entonces, si nosotros miramos, hablábamos de que fue visto ¿por quién? Fue visto por los ángeles. ¿Y qué pasó cuando Jesús vino y fue llevado? Estuvo en el río Jordán, fue bautizado por Juan el Bautista, ¿sí?, y se abrieron los cielos y descendió una paloma y una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Después, ¿qué pasó? Después, los mismos ángeles y el Espíritu de Dios lo llevó ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para que ahí estuviese Él durante 40 días para poder recibir lo que como hombre tenía que recibir. ¿Qué tenía que recibir como hombre? Tenía que recibir, ¿sí?, las tentaciones, tenía que recibir todo lo que nosotros recibimos. Ya no era solidario, ya iba a ser empático. ¿Por qué? Porque ya iba a vivir lo mismo que nosotros estábamos viviendo, lo mismo que la humanidad estaba viviendo. Insultos, improperios, ¿sí?, falta de palabra, ¿sí?, que de pronto le prometieron algo, no le cumplieron, todas esas cosas que nosotros vivimos. Pero además de eso, antes de eso, hubo algo especial. Si nosotros miramos en Levítico 16, vamos a leerlo. Martín, si quiere, léame Levítico 16. A partir de 1. Así dice la palabra del Señor en Levítico 16:1. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado en quemado fuego equivocado en la presencia del Señor. Siga. El Señor le dijo a Moisés, advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá, pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación, y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Amén. ¿Qué dice ahí? Que yo mismo estoy
sobre la nube que está encima de la tapa, ¿sí? Del caporet, ¿sí? Del lugar de la expiación, o sea, de ese arca. Listo. Cuando Jesús vino, léase si quiere, estamos en el 2, léase el 4. Venga, si quiere coja mi Biblia. Yo aquí lo tengo. Y lee, pero entonces, ¿por qué lo veo que? ¿Sí? Tiene que vestirse con la túnica de lino y ropa interior de lino que usa directamente sobre la piel. Amén. Siga. Amarrará la faja de lino a su cintura. Amén. Y se pondrá Sí. sobre la cabeza el turbante de lino. Amén. Estas son vestiduras sagradas, por lo que deberá bañarse con agua antes de ponérselas. Amén. Vestiduras sagradas, por lo que deberá bañarse con agua, oiga bien, con agua antes de colocarse las vestiduras. ¿Listo? Amén. ¿Qué hizo Jesús en el río Jordán? Se presentó y fue a las aguas, ¿cierto? A las aguas del río Jordán. Siga el siguiente, Martín. Aarón deberá tomar la comunidad de Israel, dos chivos para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Amén. Siga. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Amén. Listo. Cuando nosotros hablábamos la vez pasada en Hebreos 10, versículo, creo que era el 14 o el 15, ¿sí? En donde el apóstol Pablo hablaba sobre esta parte de Levítico, donde él decía que se presentaba cada año, ¿sí? Y tenía que presentarse de forma tal que inicialmente la familia se presentaba, ¿sí? Entregaba su ofrenda, que le acabamos de oír, ¿sí? Y esa ofrenda era una parte de esa ofrenda, o sea, una parte iba a llevar los pecados y la otra parte iba a ser degollada y su sangre iba a ser para algo. Sigamos, Martín. El número 7. Luego deberá tomar los dos chivos y se presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después hará un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Amén. ¿Cuál llevará los pecados del pueblo al desierto que se llamaría Azazel? Siga. Después Aarón presentará como ofrenda por el pecado al chivo escogido por sorteo para el Señor. Al otro chivo, el chivo expiatorio, escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrá con vida delante del Señor. Cuando sea enviado a Azazel en el desierto, el pueblo será purificado y así serán justos ante el Señor. Amén. Entonces, cuando ese chivo sea enviado al desierto, ¿sí? Ya después de haber asumido todos los pecados de ese pueblo, ¿sí? El pueblo iba a ser ¿qué? Purificado. ¿Cierto? Amén. Resulta que, a ver, sigamos con la siguiente cita para poder más o menos cuadrar un poquito todo el esquema. Amén. Entonces dice el 11. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Siga. Después de haber matado el becerro como ofrenda por el pecado, tomará un incensario y lo llenará con brasas ardientes del altar que está delante del Señor. Amén. Luego tomará 2 puños o 2 puñados de incienso aromático en polvo y llevará el incenciario y el incienso detrás de la cortina, de la cortina interior. Amén. Perfecto. Ahora nosotros miramos que Aarón degolló otro animal. Ese animal, esa sangre de ese animal era llevada en el lugar santísimo, pero para poder entrar a ese lugar santísimo, Aarón tenía que llevar 2 puñados ¿de qué? De incienso, ¿sí? Y quemarlos, ¿para qué? Para producir un humo dentro de ese lugar santísimo y él poder entrar en ese lugar y derramar
siga por favor, versículo siguiente. El 13. Allí en la presencia del Señor pondrá el incienso sobre las brasas encendidas, a fin de que una nube de incienso se eleve sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación. Amén. Que esta que está sobre el arca del pacto. Si Amén. sigue estas instrucciones, no morirá. Amén. Siga. Después tomará un poco de sangre del becerro y mojará su dedo en ella, y la rociará en el lado oriental de la tapa de la expiación. También rociará la sangre 7 veces con su dedo delante de la tapa de la expiación. ¿Cuántas veces? 7 veces. ¿Cierto? Delante de la tapa de la expiación. ¿Listo? Bueno, muy bien. Cuando nosotros miramos, Jesús le dice, Juan el Bautista le dice a Jesús, o al maestro le dice, ¿por qué mejor no me bautiza a mí? Y Jesús le dice, es necesario que hagamos lo que conviene. Ahí se estaba tipificando algo que era sombra y que ahora venía a ser figura. De donde Juan el Bautista iba a representar el sumo sacerdote. Pero para poderlo presentar tenía que ser de descendencia arónica. Y si nosotros miramos, Juan el Bautista era hijo ¿de quién? De Elisabet y de Zacarías. ¿Zacarías quién era? Era un sumo sacerdote que cuando él estaba ungiendo como sumo sacerdote en el tiempo que había establecido, porque en la ley de David se establecieron unos tiempos, en Salomón se establecieron unos tiempos para cada familia del sacerdocio, porque había muchos. Entonces se estableció para cada semana, una tribu, y esa vez que le correspondió a Zacarías antes fue a visitar a su esposa, ¿sí? Que era una mujer añosa, y el ángel le dijo a él, su mujer va a dar a luz un hijo y su nombre será Juan. Cuando él se rió y entonces quedó mudo. Después viene ese proceso donde se presenta Miriam ante Elizabeth, y ella siente que el bebé se mueve dentro de ella, y ahí vemos prácticamente la secuencia donde ese sumo sacerdote iba a ungir, iba prácticamente a colocar los pecados del pueblo o de la humanidad sobre ese cordero que estamos hablando ahorita, que estamos leyendo en Levítico 16. Cuando viene Juan el Bautista y bautiza a Jesús, en ese momento él lo lleva a una muerte, ¿sí? Y esa muerte es la que nosotros todo el tiempo, cuando vamos y nos bautizamos, en ese momento reconocemos ese memorial y establecemos una relación con Dios y vamos a cumplir. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros estamos trayendo a memoria todo lo que verdaderamente Jesús estaba haciendo como figura. Ya Él tomó los pecados ¿de quién? De la humanidad. ¿Qué pasaría durante ese tiempo? Entonces vino un tiempo en el cual ya Jesús tomó los pecados de la humanidad, o sea, ya Él hizo remisión. ¿Sí? Él asumió el pecado de nosotros y lo tomó Él. Y después, más adelante, vendría un proceso que se llamaría expiación. Y esa expiación es cuando ya ese cordero va a ser degollado y su sangre va a ser llevada a lo que ahorita leímos, ¿sí? Al lugar, al tabernáculo, a la caporé, al capar, que dice la palabra en expiación, que significa, ¿sí? Cubrir, que significa prácticamente ser. Ahora, nosotros estamos en este momento, yo estoy hablando de remisión, aún no hemos llegado a la expiación.
La remisión es esto que el Señor hizo, esto que Jesús hizo, esto que hacía el sumo sacerdote cada año para todo el pueblo, pero cada uno del pueblo tenía, si pecaba, tenía que llevar una ofrenda ante el altar, ¿sí? Llevar 2 machos para que uno recibiera los pecados y el otro prácticamente cancelara la deuda, o sea, fuera prácticamente degollado y su sangre fuese derramada para expiación de pecados, o sea, porque era necesario, era una condición que tenía que haber derramamiento de sangre para poder cumplirse esa palabra que Dios había dispuesto. Óigame bien, que Dios dispuso, no porque lo dispusiera el hombre, sino Dios estableció e hizo que en cada corazón de aquellos que participaban, ¿sí?, y se presentase ese, como decir, ese sentir. ¿Cuántas veces nosotros sentimos algo? ¿Cuántas veces nosotros vemos a alguien que tiene de pronto una necesidad y usted siente, ¿sí?, siente que quiere darle algo a esa persona? Le nace de su corazón poderle brindar algo. ¿Ve? ¿Cuántas veces nosotros vemos que alguien está de pronto angustiado y vamos y le llevamos una palabra para que esa palabra prácticamente le traiga paz a su corazón? Es así como entonces Jesús, ¿sí?, cumpliéndolo predestinado por Dios, prácticamente Él asumió el puesto, o sea, Él asumió la posición de la humanidad. Él tomó ese puesto, pagó un precio, que fue precio de sangre. Por eso dice en Juan capítulo 3, versículo 14, ¿qué dice? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Siga. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Siga. 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahora sí, les voy a explicar la palabra que el Señor me dio en esta mañana. La palabra que el Señor me dio en esta mañana se llama, volteo la hoja, y se llama arrepentimiento. Si nosotros miramos Juan el Bautista, la palabra de Dios dice que era una voz que clama en el desierto. Si usted va a Malaquías capítulo 3, por favor, si quiere, me lo pueden leer. Malaquías 3, está antes de Mateo, es el último libro del Antiguo Testamento. 3:1. 3:1. Dice así la palabra del Señor. Y miren, yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. Amén. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá. Amén. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Amén. Si usted lo mira también en Isaías, se habla sobre eso. Si usted lo mira también en Habacuc, se habla sobre eso. Si usted lo mira en Oseas, habla sobre eso. Lo mismo. Pero si usted va al capítulo 4, va a encontrar otra cita donde va a aparecer el profeta Elías. Por favor. En el capítulo 4 de este mismo Malaquías. Claro. Sí, 4:1. 4:1, perdón. 4:1. Dice así: el Señor de los ejércitos celestiales dice, el día del juicio se acerca ardientemente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Amén. Siga. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre,
Se levantará el sol de Espéreme, justicia. espéreme un momentico. Sin embargo, ¿para qué? Ustedes que temen mi nombre. Amén. ¿Sería posible que me lo leyeran en otra cita, en otra versión? Esta es nueva traducción viviente. Sí, quiero la Reina Valera. ¿Quién la tiene? Listo, Felipe, perdón. Ya le iba a decir Manuelito. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Siga. Aquel día vendrán, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. A vosotros los que teméis, ¿cierto? Teméis mi nombre. Si nosotros miramos todo el discurrir del Antiguo Testamento, todo el discurrir del Nuevo Testamento, de los Evangelios, tanto de Lucas, tanto de Marcos, tanto de Mateo, como el Evangelio de Juan, que es el que estaba cerca del corazón de Jesús, el que siempre se recostaba, ¿sí?, sobre Jesús, cuando caminaba, el que estuvo con él cuando Jesús fue crucificado, el que Jesús le dijo: hijo, aquí tienes a tu madre, madre, aquí tienes a tu hijo. Ese evangelista es el que a nosotros nos trae después lo que se llamó el libro de Apocalipsis. Pero antes él nos trae tres doctrinales, donde él habla en Primera de Juan capítulo 1, Segunda de Juan capítulo 1, Tercera de Juan. ¿Listo? Entonces nosotros fijémonos que esa parte, ese evangelista, ¿sí?, caminó dentro de un espacio que no pudieron, o Dios no permitió que caminaran los otros. ¿Ve? Y ese es el punto, es el clímax que yo quiero que nosotros entendamos. Mi amado hermano, si usted camina dentro del camino de Dios, si usted camina dentro del camino del Señor, usted tendrá que cumplir una serie de parámetros. ¿Para qué? Para que Dios se manifieste en usted. Usted quiere estar en común unión con Dios. Usted quiere verdaderamente vivificar la presencia de Dios. Entonces, cuando Dios me trajo a mí esta palabra del arrepentimiento, porque Él dice, ¿qué dice Juan el Bautista? Arrepentidos. ¿Qué dice Jesús? Arrepentidos. ¿Qué dice Pedro, el apóstol Pedro, después de recibir la unción dada por el Espíritu Santo? Arrepentidos. Si vosotros se arrepienten de sus pecados, tal cosa, y listo. Entonces, ¿qué pasa? Esa palabra de arrepentimiento que Dios traía a mi mente, ¿sí?, significa que si usted se arrepiente, usted en ese momento está reconociendo sus pecados. Usted en ese momento está reconociendo que usted es finito. En ese momento usted está reconociendo que usted, el valor suyo, solamente se lo da el Dios Todopoderoso. En ese momento empieza usted a darse cuenta de que usted no vale, mi amado. No vale. Puede que de pronto usted tenga un título, puede que de pronto usted tenga muchos bienes, puede que de pronto usted tenga muchos nombres, ¿ve? Pero usted en la tierra tiene ese valor, pero el valor que Dios quiere es el que usted tiene que tener en un lugar que se llama lugar celestial. Por eso descendió de lo alto y por eso Él va a lo alto, para que nosotros podamos ir a lo alto. Permítame que se lo diga. De pronto puede traer confusión, pero cuando yo le preguntaba al Señor, le decía: Señor, ¿y la remisión? Si llegó la expiación, ¿sí? Porque hay una cita bíblica que quiero que la leamos. ¿Cuál es la que dice, pastora, en el calendario? Lucas capítulo 21, versículos. Martín, ¿usted qué es él? ¿Qué dice esa palabra?
Lucas 21. Creo que es el 8. ¿Sí? Pastora. Lucas 21:8. Listo. ¿Qué dice? Dice así la palabra. Él entonces dijo, mirad que no os desvíen, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo se ha acercado, mas no vayáis en pos de ellos. Amén. ¿Qué sigue? Y cuando oigáis de guerra y revoluciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no estará inmediatamente. Amén. Siga. Entonces les digo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Siga. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados como ante de reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Siga. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Siga. Proponed pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré boca y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Siga. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y Siga. seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Siga. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Amén. Entonces la perseverancia de nosotros es la que va a ganar el alma de nosotros. Si nosotros lo miramos desde el punto de vista, yo le decía, Señor, ¿y por qué nosotros tenemos que ser, si nosotros tenemos que llegar a un punto en el cual tenemos que ser, no en remisión, sino en redención? Somos, ¿qué dice el término? Es que no recuerdo ahorita. ¿Ah? Somos redimidos, pero hay una parte que ahí dice que es que, no, lástima no haber traído una foto de eso. ¿Ah? Lucas 21, 28, es el del calendario. Sí, el del calendario, sí. Sí, dice así: cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Amén, perfecto. Porque se acerca vuestra redención. Entonces yo le decía al Señor, bueno, Señor, ¿y qué fue lo primero? Me decía, la redención, o sea, propiciación, redención. Viene la remisión, que es lo que Jesús hizo, lo que se hizo en el Antiguo Testamento, se hizo ¿con quién? Con el Cordero, o sea, se sacrificaban animales, se hacían obras, ¿sí? Y viene después el momento de la remisión, donde nosotros fuimos, ¿sí? Nosotros entramos en una égida, que es la égida del Espíritu Santo, ¿sí? En donde nosotros por el hecho de creer en Cristo Jesús, nosotros ya somos libres de pecado. ¿Por qué? Porque nosotros asumimos la paga del pecado, o sea, Jesús ya pagó por nosotros. Entonces, usted, mi amado hermano, usted ya es libre. Todos somos libres. Nadie puede decir, es que yo estoy en pecado. ¿Por qué? Porque somos libres. ¿Por qué? Porque está la sangre del Cordero, que es la que a nosotros no nos ha cubierto. Nos ha borrado, nos ha limpiado el pecado, que ya lo vimos en las otras pasadas charlas. Entonces, ¿qué pasa? Yo le decía, Señor, usted me dijo, hay una condición, y esa condición es arrepentirse. Arrepentidos. ¿Por qué? Porque en la medida que yo me arrepienta, en la medida que yo reconozca que yo soy débil, en la medida que yo verdaderamente vea que es Dios quien verdaderamente me lleva, en esa medida yo tengo que entregar algo de mí. Porque Dios quiere que nosotros entreguemos algo, mi amor.
¿Y qué es lo que tenemos que entregar? Nuestra voluntad. ¿Ve? Tenemos que entregar nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque Él, si usted lee o oye Ezequiel 26, o si usted lee y oye Jeremías 31, se va a dar cuenta de que Dios es el que va a cambiar su corazón. Dios va a cambiar el corazón de piedra por un corazón blando, un corazón de carne. Entonces, ¿qué pasa? Y si usted lee Oseas capítulo 10, versículo 1, se va a dar cuenta de que Dios es el que, sí, Dios es el que hizo que ese ejido tuviese fruto, y fruto en abundancia. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo de Israel no supo escoger. ¿Y sabe qué? Escogieron los ídolos, escogieron cosas diferentes, ¿y qué? Y cometieron pecado ante Dios. ¿Y qué dice Él? Dice, ya no acepto más ofrenda, ¿sí? Sino que ya, o sea, porque estoy aburrido con tantas muertes de corderos y tal cosa. Lo leímos la vez pasada cuando estábamos hablando de Hebreos 10. Creo que sí, ¿cierto, Manuel? ¿Cierto, Martín? Que hablábamos de Hebreos 10, 14, que usted lo leyó. Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa? El Señor me puso esta palabra. Y yo le decía, bueno, Señor, ¿qué? Si nosotros miramos, remisión puede tener en el campo de nuestra lengua, estoy hablando de español, puede tener dos caminos. Un camino es sentir pesar por haber hecho algo, o sentir pesar por haber dejado de hacer algo. ¿Sí? Y el otro camino es cambiar de opinión, o sea, dar una vuelta de 180 grados y devolverse. ¿Sí? Pero aquí, mi amado hermano, ese perdón no significa que usted se va a voltear y va otra vez a devolverse por el camino por el cual usted venía. Este camino significa que usted va a entrar dentro de un gozne, dentro de un milagro de Dios, de modo tal que usted ya va a caminar en el camino y en los pensamientos de Dios, que son más altos que los del hombre. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Por lo tanto, hubo necesidad. Dice Jesús, es que es necesario que venga ¿quién? Que venga el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que Él verdaderamente me enseñe, me revele, me explique, me guíe, me dirija en esta palabra. Oiga bien, en esta palabra. ¿Sí? Para que yo aprenda a conocer lo que es juicio, justicia y pecado. Si usted no lee la palabra, si usted no le pide al Señor que le explique, que le enseñe, usted, mi amado hermano, usted va a estar de pecado en pecado. Usted va a estar todo el tiempo brincando como los chivos, ¿no? ¿Qué le llaman? Como los cabritos. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de ese contexto, ¿sí?, de sentir pesar, ¿sí?, hay muchos sinónimos, que es comentar, a pesar de derrumbarse, desplazarse, ¿sí?, sentir, afligirse, agraciado, ¿sí?, pesaroso, compungido. Y cuando es o sea, cambiar de ruta, cambiar de cambio de 180 grados, entonces ya hablamos de, ¿sí?, retractarse, rectificar, de decir, rajarse, ¿sí?, y aducir, o sea, decir, ¿cómo es? Objetar cosas. Dentro del campo, dentro del español. Ahora vayamos a mirarlo dentro del campo hebreo. Dentro del campo hebreo, nosotros, me mostraba el Señor, o yo leía, ¿sí?, que se llama Techubá.
Si ustedes recuerdan, la pastora trajo unas imágenes de Techubá cada semana, como quiera, o cada mes. Cada semana, ¿cierto? El Techubá, que era arrepentirse. ¿Ven? Donde traía usted un cuadrito, ¿sí? Donde hablaba de Levítico, tal cosa y tal otra, y hablaba después del Nuevo Testamento, hablaba de Mateo, todas las cosas. Ese Techubá, mi amado hermano, dentro del griego, dentro del hebreo se llama retornar, volver. Pero ese Techubá tiene una raíz que se llama Chub, S-H-U-B. Y esa raíz Chub quiere decir volver. Pero también tiene otra raíz que se llama Lecharet, que es lamentarse, que es arrepentirse. Entonces, Dios, esa Techubá significa que usted tiene que ir más allá de algo. Es como decir, usted perdona. Usted puede decirle a alguien, yo lo perdono, pero en su corazón no está el perdón. ¿Ven? Cuando usted en su corazón, cuando usted en su interior, cuando usted cambia ese corazón, se convierte en un corazón blando, no un corazón de piedra, sino un corazón blando, usted va a hacer ese arrepentimiento, lo va a hacer desde adentro, en lo profundo de su ser. ¿Qué sucede cuando usted hace ese arrepentimiento de lo profundo de su ser? ¿Qué miró en el Antiguo Testamento? ¿Qué vio José cuando se presentaron sus hermanos y cuando él decidió colocar una copa dentro del costal que llevaba Benjamín? ¿Ve? Si usted lo mira antes de, acuérdense que yo siempre he dicho antes y después de, ¿sí? ¿Quién fue el que pidió que vendieran a José? Judá. ¿Quiénes decidieron que iban a matar a José y que iban a cubrir con sangre la capa que el padre le había dado al hijo de bendición? Entonces, ¿qué pasó? Cuando vinieron a José, ¿qué sucedió? Él quiso probar en sus hermanos cómo estaba ese corazón de ellos, y en ese momento fue cuando vino Judá y dijo, yo me entrego por él, si quiere yo me dejo, yo puedo morir para que mi hermano pueda llegar a la casa, porque mi padre moriría de dolor si no llega Benjamín. Cuando él se dio cuenta de eso, cuando él se dio cuenta la magnitud del arrepentimiento de los hermanos de él inmediatamente lloró con ellos y les confesó que él era José el que había sido vendido. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Cuando usted va a la parábola del hijo pródigo, ¿qué sucede en la parábola del hijo pródigo? El hijo va y llega a un sitio donde cae, y en ese sitio donde él cae, en ese lugar donde él cae, él anhela, él quiere, él desea comer de las algarrobas de los cerdos, pero no le es permitido. ¿Cuántas veces nosotros, mis amados hermanos, anhelamos comer algo, pero no lo podemos comer? ¿Por qué? Porque tenemos una enfermedad, porque tenemos de pronto un dolor, una aflicción, porque hemos perdido cosas. Entonces viene ese proceso donde él llega y da una vuelta, o sea, hay un arrepentimiento donde él empieza a reconocer que lo que él tenía y perdió era mucho más importante, tenía un valor inmenso e incalculable, que es lo que nos muestra las parábolas anteriores al hijo pródigo. La parábola del tesoro perdido, la parábola prácticamente de la perla, la parábola de las 10 de la moneda, la parábola prácticamente de la oveja perdida.
¿Qué sucedió, mi amado hermano? Todo eso está escrito, ¿por qué? Porque es que Dios es un Dios de orden. Y yo le decía, Señor, ¿cómo le llevo yo el orden a este, Señor? Si hablamos de redención y estamos en remisión y vamos para expiación, ¿cómo me devuelvo? Dios, fácil. Fácil. Arrepiéntese. De una vuelta de 180 grados. Mis amados hermanos, nosotros estamos en la fase de remisión. Nosotros estamos en la fase de remisión. Nosotros no estamos ni en la fase de redención, ni estamos en la fase de propiciación, ni estamos en la fase de expiación, porque ya pasamos la fase de expiación. Ya hubo un cordero, ya hubo una ofrenda que pagó por nosotros el precio y nosotros estamos en libertad. Y eso la palabra de Dios lo dice. Nosotros somos libres, usted es libre. Usted puede tomar la libertad de escoger para dónde se va. Si quiere ser vaso de qué, de ira, o quiere ser vaso de bendición. Usted es el que escoge eso. Pero ¿cómo usted lo escoge, mi amado hermano? Cuando usted logra tener un conocimiento, un entendimiento y una sabiduría que viene de Dios. ¿Sí me han entendido hasta ahí? ¿Qué dice el pueblo de Dios? Amén. Entonces, ¿qué sucede? Ese perdón, ¿sí?, significa un retorno. ¿Sí? Ese retorno significa que usted necesita un cambio en la conducta de usted mismo o de nosotros, que trae un cambio en el juicio que Dios tiene. Si nosotros, yo la otra vez analizaba el hebreo, analizaba el griego, ¿sí?, de Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice Juan 1:1? La palabra de Dios dice así, Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Quieto ahí. En el principio, ¿qué pasó? Era el verbo. Era el verbo, ¿cierto? Listo. Si usted va a Génesis capítulo 1, va a encontrar donde dice hágase o hagamos. Listo. Bueno, era Dios. ¿Qué dice después? Y el verbo era con Dios. El verbo era con Dios. ¿Qué dice después? Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Cuando usted va y mira dentro de la palabra, encuentra usted la imagen, ¿sí?, el reflejo de la imagen. Cuando Jesús, el verbo, el Espíritu encarnado, va a la presencia del Padre, ¿sí?, porque Él lo dice, nadie va al Padre sino por mí. Porque Él lo dice. ¿Quién descendió de lo alto? ¿Quién ha conocido al Padre? ¿Quién ha estado con el Padre? ¿Quién conoce las cosas del Padre? ¿Quién? El verbo, el Espíritu encarnado, el verbo. Y ese verbo vuelve otra vez a la presencia del Padre. Al volver a la presencia del Padre, Él va a ver a su Hijo unigénito en quien ha tenido complacencia. Y nosotros, ¿por medio de quién vamos a la presencia del Padre? Por medio de Jesús. Amén. Entonces, de esa forma es que empieza a haber, ¿sí?, ya la remisión. Estamos en la remisión, mi amado hermano. Ya pasamos la expiación. Que tenemos que hablar de la expiación para poder tener conocimiento, entendimiento y sabiduría. Pero estamos en la etapa de la remisión. No la remisión, ¿sí?, para poder llegar a la expiación, sino la remisión para poder llegar ¿a dónde? A la propiciación, a la presencia del Padre. Por eso la cita bíblica me dejó impactado. Por eso cuando yo leí la cita bíblica del que fue el domingo pasado que me lo entregaste, ¿cierto, pastor? ¿Ve? Yo la leí, dije, wow, Señor,
Porque había como decir, una especie como de integración en lo que estaba diciendo con respecto a lo que en ese momento me estaba mostrando el Señor. Y para poderlo digerir, mi amado hermano, ha sido fuerte, o sea, para poder saber que en este momento tengo que traerles a ustedes un informe que se llama que nosotros estamos en la égida del Espíritu Santo, luego estamos en la remisión, ya estamos esperando la segunda venida de ¿quién? ¿Y por quién vamos nosotros a subir al Padre? ¿Cuándo? Cuando venga el momento que dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Dice que los que están muertos resucitarán y los que están vivos, ¿qué pasa con eso? Seremos transformados. ¿Cierto que sí? Entonces, por eso es que esto me llamaba la atención y quería traerlo. ¿Por qué? Porque el Señor me lo mostró a mí esta mañana, me despertó y yo me puse a escribir y o sea, no sé si de pronto meditaría o no, pero yo me puse a investigar y yo sacaba un libro, leía este libro, sacaba otro libro, leía este libro y fue cuando pude sacar todo esto, mi amado hermano. Todo esto. Entonces sigamos. En Joel 2, versículo 12, ¿qué dice? Joel 2, 12. Por favor, estemos pilas porque el tiempo es crucial. Dice así la palabra del Señor. Amén. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. Amén. Vuélvanse a quién? A mí, A mí ahora, ¿cierto? Entrégueme qué. su corazón. Luego prácticamente no es volverse, es entregar todo, es darse completamente, es entregar su alma, mi amado hermano. Es entregar ¿cómo es? Señor, te entrego mi voluntad, esa voluntad, entregarla completamente para que Él pueda transformar, para que Él pueda hacer, para que Él pueda prácticamente llevar a que mis pensamientos sean renovados. Y mi cuerpo empieza a ser transformado en el poder de la palabra de Dios, en el poder del Espíritu de Dios. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? Entonces, en la medida que yo soy renovado, en la medida que yo soy transformado, en esa medida, mi amado hermano, usted no va a querer salirse de donde usted está. Cuando usted es transformado, usted empieza a anhelar. ¿Por qué? Porque sus necesidades, mi amado hermano, sus necesidades ya no son naturales, sus necesidades son espirituales. Por eso el Señor dice en Mateo 26, ¿qué dice en Mateo 26, versículo, creo que es el 28? La palabra de Dios dice así, Mateo 26, 28. Manuelito. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Amén. Esta es mi sangre, que por muchos será derramada, ¿para qué? Para remisión de los pecados. Estamos en la remisión, mi amado hermano. Estamos en el momento en el cual usted, mi amado hermano, usted es libre. Yo muchas veces le he dicho a ustedes pueden tomar, levantarse e irse, pero ustedes no saben cuánto pueden perder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se manifiesta, pero en determinados sitios, no en todos los sitios. Se manifiesta en determinados sitios. Cuando usted ha sido sembrado, cuando Dios dispone que este sitio tenga una revelación permanente, es cuando usted tiene que estar más pegado a ese sitio. ¿Por qué? Porque la revelación va a ser
permanente. ¿Ven? Y entonces tiene que decirle a usted, yo le decía, hace tiempo yo le decía al Señor, no importa que mis nietos, no importa que mis hijos vayan a cualquier denominación. Una vez le pregunté yo al Señor, le dije, Señor, ¿dónde estoy yo ubicado? Y Él me dijo, y fue cuando yo le pedí al Señor que me mostrara si esta casa era casa de oración de verdad o era una casa que era, pues, que creíamos que era de verdad, pero no era de verdad. Para no llegar a la presencia del maestro y decirle, mucho gusto, y dice, no te conozco. No, pero es que yo he hablado de su palabra, pero no te conozco. ¿Ven? ¿A dónde termina aquellos? ¿Van a terminar dónde? En el chirriar de los dientes. ¿Dónde? Van a ser quemados, mi hermano, en el fuego. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces fíjense que esa palabra de arrepentimiento es importante dentro del contexto de la remisión. Es importante dentro del contexto que usted, mi amado hermano, no puede seguir. Estamos en el final de los tiempos y tenemos que reconocer que en el final de los tiempos Dios va a ser exigente, pero también el Espíritu de Dios se va a mover. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros que si usted le pide, mi amado hermano, usted le pide a Él, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice el apóstol Santiago? ¿Qué dice Santiago? Dice, pedí, pero pedí como qué, como conviene, ¿cierto? Y si usted pide como conviene, Él le va a decir que no. Él le va a dar a usted. ¿Y usted qué tiene que pedir? Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 5. Palabra de Dios dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo sabiduría, porque de pronto considere que no tengo sabiduría, tengo que pedirle ¿a quién? Al que todo lo puede. ¿Quién me la va a entregar? Él. ¿Por intermedio de quién? De la palabra de verdad y el Espíritu de verdad, mi amado hermano. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? Amén. Porque el Señor me levantó a mí a las 3 de la mañana, a la 1 me levantó y me puso el tema. Y óigame bien, me acosté otra vez y dije, no, es que yo voy a seguir durmiendo porque me faltan todas 3 horas, 4 horas para irme. Y repicaba, me volteaba para un lado, repicaba. Arrepentimiento. Y yo volvía otra vez para otro lado. Hasta que entonces, ¿qué hice? Me levanté. Si ustedes miran, o si la pastora mira, la hora en que yo le respondí. Entonces, ¿qué pasa? Mis amados hermanos, Dios tiene para su casa, óigame bien, para su casa de oración, Dios tiene un llamado. Dios tiene un ministerio. Dios a cada uno lo pone a hacer un devocional, pero si usted se fija, los devocionales han sido preciosos. Dios pone a un ayuno y los ayunos han sido pero maravillosos. Dios pone la charla, la prédica, la alabanza, y la alabanza ha sido bonita, está indicada, sigue el ritmo que tiene que seguir. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos que el Espíritu de Dios se mueva, Él es el que nos va a llevar a nosotros ¿a dónde? A donde nosotros tenemos que ir. ¿A dónde tenemos nosotros que ir? ¿Será que yo tengo que sentarme aquí y esperar y que ustedes me digan pastor, me digan predicador, me digan apóstol, me digan todo lo que quieran decirme? No, mi amado hermano. Yo igual que usted necesito conocer del Señor, necesito predicar la palabra bien para hacer las buenas obras, oiga bien, las buenas obras, ¿sí? Que son las que me dice a mí el Espíritu de Dios que tengo que hacer. Porque usted no puede hacer buenas obras en su propia voluntad, usted no puede hacer buenas obras en su propio conocimiento. ¿Por qué? Porque son de hombre, son de humanidad, mi amado hermano.
¿Sí me han entendido hasta ahí? Perdónenme que haya hablado, es que tengo el oído tapado un poquito. Pero verdaderamente quiero llevarlos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que dar una vuelta de 180. Esa vuelta de 180 tiene que ser tanto en lo físico, como en lo almático, como en lo espiritual, mi amado hermano. Usted no puede decirle al Señor, Señor, yo te amo. Sí, demuéstrelo. Dios nos da a nosotros un querer, como un hacer. Dios quiere que nosotros caminemos. Dios no quiere que usted tenga paciencia y que se quede quieto. ¿Sí? Dios quiere que usted tenga paciencia, pero que usted camine. Así sea caminando en el mismo, dando una vuelta en círculo, pero que usted sea prosperado. ¿Sí me ha comprendido? Y fuera de eso, mi amado hermano, dice, no es solo confiar, sino simplemente es experimentar, es buscar más allá de algo. ¿Ve? Es ir más allá. La vez pasada les comentaba, ¿cierto? Si le piden una capa, de 2. Si le piden 1 kilómetro, camine 2, camine 5, camine 10, camine, mi amado. Levántese, muévase. Ya es poco el tiempo que nos falta. Es poco el tiempo que nos falta. Pero por una negligencia, por una pereza, podemos perder, ¿sí?, lo que verdaderamente hemos estado luchando por años. Hemos estado luchando por años, mi amado hermano. Espérenme, sigo con la otra notica para poder terminar. Entonces viene que Dios nos da a nosotros ya Dios no quería que nosotros ofrendáramos machos cabríos, ni que nosotros ofrendáramos sacrificios, sí, sino que Dios quería un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón blando, un corazón dispuesto para Él. Dios en Oseas, capítulo 6, versículo 6, vayámonos al Salmo 51, versículos 16 y 17. ¿Qué dice el Señor? ¿Quién lo va a leer? Salmo 51, versículos 16 y 17. Cualquiera, si tiene Oseas también, es igual. Dice así la palabra del Señor en Salmo 51. 16, 17. Tú no deseas sacrificio, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El 17. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado. Amén. Dios. ¿Qué no rechaza el Señor? Corazón arrepentido y quebrantado, mi amado. Corazón. ¿Qué dice Job? Job dice, de oídas te había oído, mas ahora ¿qué? Mas ahora te veo. Mas ahora te veo. Porque es que nosotros conocemos a Dios. Yo le pregunto, ¿será que lo entendemos? ¿Será que verdaderamente nosotros lo comprendemos? Ahora, ninguno de nosotros, oigan bien, ninguno de nosotros va a revelar la palabra de Dios si no es Dios quien se la revela. ¿Por intermedio de quién? De su Espíritu. Él es el que revela la palabra. Él es el que me da a mí la salvación. Él es el que me perdona mis pecados. No soy yo. ¿Ven? El mundo, ¿sí?, la iglesia, ¿sí?, tradicional, quiere que sea el hombre el que perdone los pecados, cuando es Dios quien está pidiendo que Él es el que va a perdonar los pecados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrar en el camino que le corresponde, que nosotros tenemos que entrar, no en el camino del mundo. ¿Por qué? Porque sus caminos y sus pensamientos son
diferentes a mis caminos y mis pensamientos porque son más bajos. Entonces tenemos que buscar el gospel que nos lleve a ese camino y a esos pensamientos en Dios, en Cristo Jesús. ¿Y qué dice Cristo? Nadie va al Padre sino por mí. Y es así como estamos, ¿cierto que sí, mis amados hermanos? Ahora sigamos. Por tanto, volver es regresar, pero no para pecar más. A todos Jesús les dijo, a la mujer que vino y le dijo al pueblo, si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué le dijo a la mujer que vino en ese momento ante él? Le dijo, mujer, ¿alguien te ha juzgado? ¿Alguien te ha dicho que tú eres pecadora? No, Señor, nadie. Entonces, no, vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Ve? ¿Qué le dijo al ciego? ¿Qué le dijo a la mujer del flujo? ¿Qué le dijo a la sirofenicia que vino a la presencia de él? ¿Qué le dijo a la sirofenicia? Le dijo, pero los perrillos comen de lo que caen de la mesa de los amos. ¿Y qué le dijo Jesús? Vete, mujer, tu fe ha sanado tu hijo. Y es así como Dios verdaderamente quiere que nosotros, mis amados hermanos, entendamos. Este capítulo de expiación no es un capítulo más. Es un capítulo revelado por Dios. Tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá. ¿Por qué? Porque necesitamos saber, conocer y entender la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros, oigan bien, no cometamos errores ni caigamos, ¿sí? Y después que estemos caídos, que estemos allá en el foso, de nada nos sirve lamentarnos, mi amado. De nada le sirve lamentarse, ¿listo? Para finalizar, por tanto, Yeshua es tener una común unión con Dios, Yeshua. El arrepentimiento es una emuná, es una confianza en quién, en Dios. Por eso, ¿qué dice Efesios capítulo 2, versículo 8, Martín? O Manuelito II. Efesios 12. 2:8. ¿2:8? Sí, Efesios 2:8. Es diferente a Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Espere. ¿Por gracia qué? Sois salvos. ¿Por medio de qué? La fe. Siga. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. ¿De quién es? Don de Dios. Todo ha sido hecho por Dios, mi amado. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Él no tiene tiempo. Él no tiene un tiempo. Él no tiene un sitio que defina su tiempo. ¿Por qué? Porque Él es Kairos. ¿Ve? Pero el tiempo de Dios se puede meter dentro del tiempo de nosotros, que es Cronos, que es cuando viene Dios y establece unos parámetros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos volver a Él. Para que si usted tiene de pronto un pecado, vuelva a Él. No crea que no. Dios quiere que usted esté en la presencia de Él. Si está pecando, deje de pecar. Si está pecando, pídele al Señor que le dé fuerza. ¿Por qué? Porque el único que me puede a mí quitar, el único que verdaderamente puede defenderme del ataque del enemigo, de ese león que vino a devorarnos, que dice el apóstol Pedro, ¿sí? Ese solamente por intermedio de Dios, por intermedio de su palabra y por intermedio del Espíritu de Él, nosotros podemos contrarrestarlos. Yo tuve un proceso, mi amado hermano. Yo tuve un proceso cuando estuve recién llegado a esta casa en la cual estoy. Yo tenía una adicción que se llama adicción sexual. Y yo le preguntaba al pastor, yo le dije, pastor, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, ayune. Eso solamente se quita con ayuno y oración. Y fue lo que hice. Hice ayuno durante un año. Pero verdaderamente lo que a mí me defendió
era que yo iba a la presencia de Dios y yo le rogaba y le decía, Señor, no tengo fuerza, no tengo aliento. Entonces Él me dio fuerza para poder yo verdaderamente vivificar la presencia de Dios. Yo no puedo traerle la presencia de Dios a ustedes, ni puedo decirle nada, si yo he cometido pecado, mi amado. Es Dios quien me limpia a mí y el que me lleva y me da esta fuerza para que yo pueda resistir. Es como si usted tuviese mucha sed. ¿Quién le dice a usted, vení a mí? Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? Porque ha llegado a vosotros, o sea, ha llegado a vosotros el verdadero, el reino. ¿Por qué? Porque ni aquí ni en Jerusalén, ¿sí?, hay un templo. Hay un altar para Dios. ¿Por qué? Porque el altar estaba en cada uno, o está en cada uno de nosotros. Nosotros somos templo de Dios donde mora ¿quién? Luego prácticamente tenemos que llevar esta palabra a un punto de clímax, a un punto de donde no tenga retorno, mi amado hermano. A un punto donde si a usted le dicen tal cosa, usted diga, no, porque la palabra de Dios dice así. Pero no la que me diga a mí el teólogo, no la que me diga a mí cualquier humano, sino la que venga de parte del Espíritu de Dios. Por eso muchos teólogos hablan y sacan libros, pero si usted va y los mira, no tienen ese espíritu para poderme cambiar mi forma de pensar. Entonces es eso. Mis amados hermanos, tenemos que ir a esa presencia de Dios. ¿Para qué? Regresar. ¿A quién? A Cristo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Él nos abrió a nosotros. ¿Qué nos abrió? Él nos abrió a nosotros las puertas del reino de los cielos. ¿Con qué nos abrió? Si Él, dice la palabra que cuando Él murió, ¿sí?, el velo se desgarró. ¿De dónde a dónde? De arriba a abajo, ¿cierto? ¿Cuál velo? El velo que iba del lugar santo al lugar santísimo. O sea, nosotros ya podemos estar frente al Señor. ¿Ve? Ya usted va al lugar santo y si usted ora, si usted recibe la luz, si usted come el pan, Él dijo, es necesario que comamos de esto. Venga, coman conmigo. Coman el pan y beban el vino. Coman mi carne y beban mi sangre. ¿Para qué? Para que ustedes puedan cumplir la palabra que Dios prometió. Oiga bien, la promesa de Dios que se va a cumplir con esa condición, mi amado. Solamente por medio de Cristo nosotros podemos ir al Padre. Solamente por medio de Él nosotros podemos ir. Y cuando nosotros creamos en Él, cuando nosotros lo confesemos, cuando nosotros seamos discípulos, porque es que usted es un discípulo ¿de quién? De los discípulos, de los discípulos, de los discípulos, de los discípulos, de los discípulos de Jesús. ¿Y Jesús qué fue? Un discípulo del Padre. Porque Él vino a hacer lo que vio hacer al Padre. Él no dijo otra cosa diferente. ¿O lo dijo? ¿Será que no lo he leído en la palabra? Él no vino a hacer otra cosa diferente. ¿Vino qué? A servir, a ser obediente. Entonces Él, cuando vino en obediencia, ¿qué tenía Él? Iba a recibir unas promesas que eran bendiciones. Pero cuando el pueblo se volvió desobediente, ¿qué recibió? Tuvo que recibir disciplina. Y algunos un castigo. Y actualmente los que no lo quieren recibir, van a recibir ¿qué? La copa de ira de Dios. La copa de ira de Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que recibir la copa de ira si tenemos la bendición aquí en nuestras manos? Si usted la vive, ¿por qué usted, mi amado hermano, prefiere mejor la carne que el pan de vida eterna? ¿Por qué prefiere mejor usted que su sangre se llene de cosas contaminadas cuando su sangre tiene que ser una sangre pura, bendecida? ¿Por qué? Porque el mismo Jesús lo dice, beban de mí. Yo soy la fuente de vida eterna. Yo soy el pan de vida.
Yo soy la luz. Tenemos que hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre eso, mis amados hermanos. Por eso yo les decía el pico y las patas. Porque tenemos que hablar de la remisión. ¿Por qué Jesús vino aquí durante 3 años? ¿Y por qué Él estuvo un día, ¿sí?, haciendo las cosas? ¿Y por qué Él estuvo 3 días y 3 noches en la tumba? ¿Sí? ¿Y por qué resucitó al tercer día? ¿Y por qué ascendió a los cielos? ¿Y por qué Él está allá? ¿Para poder qué? Para poder verdaderamente cumplir la palabra profética que ha sido dada en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, mi amado. Usted no puede hablar del Nuevo sin hablar del Viejo. ¿Por qué? Porque en el Viejo la sombra. Ahora vimos la figura, ahora estamos en la sombra. Vamos a ver la figura. Vendrá un momento en el cual Dios, como hizo con Moisés, lo apartó en la fisura de la peña. Él hará también con nosotros. Nos apartará para que nosotros no tengamos aflicción, no tengamos problemas, para que nosotros podamos ser vivificados en Él. ¿Hasta ahí? ¿Sí me han entendido, mis amados hermanos? Por eso no debemos tener ningún temor. Debemos ir a la presencia del Padre y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí? Perdóname. ¿Y qué hace el Padre? El Padre le casca, el Padre le grita, el Padre lo coge, lo abraza, le da un beso en la mejilla. ¿Y qué hace después? Le dice: ¿y qué? Báñenlo, lávenlo. El capar, ¿sí? Bañarlo, lavarlo. No lo cubran, sino lávenlo. Y pónganle ¿qué? Las vestiduras. ¿Cuáles vestiduras? No las vestiduras de piel, sino las vestiduras de Dios. O sea, prácticamente lo que Adán y Eva tenían puesto. Y que nosotros perdimos. Y que nosotros en este momento, nosotros los cristocéntricos, estamos buscando alcanzarlo. ¿Sí? Pero Él a nosotros nos ha dado la posibilidad de que nosotros podamos vivificar su presencia y estar en la presencia de Él. Amén. Cerremos los ojos. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te doy, Señor, por todo lo que tú traes. Gracias, Papito Dios, por permitirme, Señor, poder expresar, poder decir lo que tú colocaste en mi corazón y en mi mente, Señor. Gracias, Padre Celestial, por traer, Señor. Yo te pido, Señor, que amplíe las estacas de todos nosotros. Que si tenemos unas estacas que solamente son de 2 centímetros, póngalas de 10, de 15, de 20, Señor. Así como cuando uno compra un computador, como cuando usted compra una memoria. ¿Sí? Cuando usted compra un disco duro, lo puede comprar de 3, de 5, de 20 memorias, de 100 memorias. Ahora estamos enteras. Hermano, dígale: Señor, yo quiero un corazón amplio, grande, un corazón que me permita amar, un corazón que me permita respetar, un corazón que me permita reconocer. Pero también quiero, mi amado Dios, que tú me enseñes a amar a mi prójimo como a ti y como a mí, Señor. Necesito reconciliarme, Señor. Necesito estar contigo, Señor. Necesito que cada día, Señor, seas tú, Señor, bendiciendo mi caminar, Señor. Necesito que tú cada día llegues y cada día cuando me levante, Señor, seas tú lo primero que yo vea, Señor. Y si estoy dormido, Señor, muéstrame tu presencia, Papito Dios. Si tú me quieres despertar, despiértame con tu palabra, Señor. Y que todo el día, Señor, yo camine, Señor, en ti. Una vez yo te pedí, Señor, yo quiero, Señor, estar todo el día contigo. Y lo tuve porque tú me lo diste, Señor. Y yo te doy gracias. Yo te pido, Señor, dale al pueblo, Señor, esto mismo, Señor, para que ellos vean tu imagen, Señor, para que ellos vean tu figura, para que ellos vean al Dios vivo que tenemos, al Señor de señores, para que ellos no vean una simple palabra, para que ellos no crean que esto es un mito, Señor,
sino esto es realidad, Señor. Tú todo lo hiciste, Señor. La arqueología lo está mostrando, Señor. Todos los descubrimientos están hablando de ti, mi amado Dios. Enséñanos, papito Dios. Muéstranos, Señor, ese caminar. Muéstranos para poder vivificarte cada día más y más y poder decir, Padre, heme aquí, Señor. Así como te lo dijo el profeta, heme aquí. ¿Sí? Heme aquí, Señor. Enséñame cada día, Señor, a llevar tu mensaje, Señor. Enséñame, Señor, a bendecir tu tierra, papito Dios, para que esa tierra dé fruto y que dé fruto en abundancia, Señor, porque es lo que tú quieres, que nosotros demos fruto, Señor. Porque tú lo dijiste. Nosotros podemos hacer muchas y mayores cosas de las que tú hiciste, mi amado Señor Jesús, porque está escrito, papito Dios. Gracias, mi amado Señor, llévanos con bien. Permítanos cada día, Señor, reconocer que tú eres nuestro Señor. Permítanos, Señor, reconocer que verdaderamente somos el polvo de la tierra, Señor. Que el polvo de la tierra no tiene figura, Señor, sino solamente tú nos la hiciste. Tú nos cogiste del polvo de la tierra, Señor, untaste, Señor, esa agua, ¿sí? Y tú hiciste la figura, Señor. Hiciste el templo para que nosotros estuviésemos siendo templos de ti, mi amado Dios, en donde pudiese estar eso que tú colocaste en nosotros, Señor, aliento de vida. Ese espíritu, Señor, para que se mueva en cada uno de nosotros, Señor, todos los días. Y que podamos ser luz, y que podamos ser pan, y que podamos ser agua, y que podamos ser todo para aquellos que están afuera, Señor, que lo necesitan, y también los que están adentro a veces, porque no han logrado entender tu mensaje, Señor. Padre, yo te pido perdón por todo, Señor. Como siempre, Señor, todos los días que voy a tu presencia te pido perdón, Señor. Todos los días que voy a tu presencia, Señor, yo oro, Señor, y pronuncio, Señor, la oración que Jesús le dejó a sus discípulos, porque soy discípulo tuyo, Señor. Padre, permítame cada día ser más de ti y menos de mí, Señor. No permitas que me aparte de tu lado, Señor. Átame, Señor. Átanos a todos, Señor, con cuerdas de amor, Señor. Átanos a ti, mi amado Señor Jesús, con cuerdas de amor, para poder vivificar cada día más y más tu presencia. Llévanos con bien, Señor. Ministranos, Señor. Enséñanos. Reargúyenos. Pero sobre todo, Señor, edúcanos. Edúcanos porque ya estamos en el final de los tiempos, Señor. Ya ha llegado el momento, o va a llegar el momento en que tengamos que presentarnos, Señor, para ser calificados, Señor. Donde tenemos que ser honrados con un diploma, con un título. Pero ese título está en los lugares celestiales. Ese título reposa en ti, mi amado Señor. Eres tú el único que puede cambiarnos, Señor. Nadie más. Nadie más nos puede cambiar, Señor. Llévanos con bien, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi amado Señor Jesús de Nazaret. Y gracias, mi amado Espíritu de Dios. Gracias porque tú estás, Señor, estás haciendo la obra que te mandó a hacer, tanto el Padre como el Hijo. Tú estás cumpliendo, Señor. Permítanos también que nosotros podamos cumplir en todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un aplauso bien fuerte.